Esta situación con un menor, estamos hablando de un caso de púrpura fulminante en las últimas horas, ¿qué nos puede decir? Bueno, la madrugada del domingo sí se presentó una situación, son de esas situaciones que en los servicios de emergencia cuando se plantean son muy duras. Un niño, un escolar de 12 años, ingresó al servicio de asistencia del Hospital de San Carlos en el contexto de ya un paro cardiorrespiratorio y en el proceso asistencial, que obviamente que eso implicaba, más allá de los esfuerzos y las acciones del equipo, bueno, el desenlace no pudo revertirse, se constató el fallecimiento y allí en ese proceso asistencial siempre hay un abordaje para evaluar cuáles pueden ser las causas que están sobre todo a una edad con estas características de un niño escolar, cuáles podían haber sido las circunstancias que llevó a este desenlace, y se plantearon clínicamente la probabilidad de que estuviéramos frente, por los elementos en la valoración del paciente, frente a una infección generalizada y la presencia de lo que se conoce como un síndrome purpúrico y en el contexto un púrpura fulminante. Esto obligó no solo a la notificación, que en este caso el Hospital de San Carlos, su equipo lo hizo en tiempo oportuno y adecuado al Ministerio sobre la sospecha de este caso, porque nosotros ahí tenemos que generar una cantidad de acciones. Ellos también dieron pase al legista, al médico forense, porque no tenían clara la determinación que había o la causante de este fallecimiento. Y en el proceso de abordaje del informe forense se mantiene el criterio de un síndrome purpúrico, que es una presentación muy muy grave en el contexto de una infección como es la meningitis, a causa de una bacteria muy muy agresiva como es el meningococo, y una vez que se instala, una vez que el paciente empieza en esa cascada de fallas de varios órganos y sistemas, determina un desenlace que en general es hacia la muerte, ¿no? Más allá de los esfuerzos que se puedan desarrollar en esa asistencia. Doctor, ¿y cómo se está haciendo ese seguimiento? Bien, eso es importante porque el protocolo en nuestro país, que lo lleva el área de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud Pública, tanto a nivel central como departamental, esto es un vínculo que el Ministerio tiene con todas las instituciones prestadoras de salud. Cuando en una institución se presenta una situación que se cataloga que corresponde a una enfermedad que es de notificación obligatoria por ley, allí hay un grupo de enfermedades que se tienen que notificar con la máxima premura por las características de estas enfermedades, como puede ser una meningitis a punto de partida de un meningococo. Hay otras enfermedades que son de notificación, pero pueden transcurrir en un plazo de más horas o más días su notificación. Pero en este caso, la notificación que es obligatoria se hizo dentro del plazo y la premura que tenía. El Ministerio la recibe, el prestador y el Ministerio empiezan a trabajar en un protocolo que, como les decíamos, es un protocolo que ya tiene muchísimos años, muy aceitado, muy el personal que trabaja es un personal muy competente, donde tiene como objetivos sobre un planteo diagnóstico que aún no está ahí en ese momento confirmado necesariamente que es por una bacteria, pero sí la sospecha y el planteo clínico. Se inicia una evaluación de lo que son los contactos, porque como todos sabemos, estas infecciones son infecciones que se pueden transmitir, ¿sí?, por un contacto, sobre todo la exposición a secreciones, en el contexto de un paciente que pueda haber tenido un cuadro respiratorio alto o una infección en el oído, ¿sí? Quienes han tenido ese contacto estrecho son los primeros a evaluar. Y se define qué es o en qué consiste ser un contacto. Entonces se establece si es dentro del núcleo familiar, si hay contactos, por ejemplo, la presencia de un núcleo familiar de padres, hermanos, abuelos que conviven muchas horas o comparten el cuarto o el espacio donde están almorzando, en fin, todo eso determina que son
contactos a generar lo que llaman la quimioprofilaxis, que es con un antibiótico que se les brinda. Eso en primera instancia se hace, directamente ya el prestador lo va evaluando. Después hay un interrogatorio que lleva a evaluar en el marco de la asistencia que se le da a estos pacientes. Bueno, a veces llega el paciente en un contexto que lo trae un móvil policial y el servicio del 911 no necesariamente tiene claro en la circunstancia que está y tiene un contacto muy estrecho, a veces puede incluso participar de alguna maniobra o contacto muy estrecho. Eso también implica evaluarlo. El personal de asistencia del centro, cuando uno está en un servicio de emergencia, se abre la puerta y entra alguien con un niño en brazos. En esta situación empieza un proceso asistencial que es de alto riesgo por las maniobras que se realizan, y a veces el personal no está en ese momento puntual cuando ingresó con todas sus medidas de protección utilizándolas. Entonces eso también hace que ese personal deba evaluarse. Y luego pasamos a un tercer nivel que ya se hizo y se hizo en las primeras 24 horas, me consta, tanto el domingo como el lunes, el personal tanto de la Dirección Departamental de Vigilancia Epidemiológica como la licenciada que era la referencia, la licenciada Arta Samanoa, hicieron lo que se llama una evaluación de centros de estudio, que es un lugar priorizado, dado que era un niño en edad escolar. Allí se toma contacto con las autoridades, se informa precisamente de que se trata de un caso aislado, un caso puntual, ¿sí?, que no constituye un proceso que sea un brote dentro del centro de estudio, que haya 4 o 5 casos más o más de 2, sino que este es un caso aislado, que se va a hacer una evaluación de si los compañeros o los docentes que estaban en contacto con él calificaban, o sea, entraban en criterios de lo que es un paciente que amerita por contacto recibir esa quimioprofilaxis. Eso se evalúa, se hace una primera evaluación con un interrogatorio, con una pesquisa. Allí se determinaron que a algunos sí les correspondía, y luego se evaluó también, en este caso, pero se suele hacer en todos, si hay otros espacios, ¿sí?, que pueden ser desde el punto de vista de, en un niño muy característico, actividades deportivas, recreativas en un ámbito de un club, ¿sí?, un espacio comunitario. Allí se evalúa, se tuvo contacto con el encargado, el profesor de educación física, que también se evaluó los niveles de riesgo y participación que podían tener. O sea que ese protocolo, que es una herramienta para trabajar, después hay que implementarlo. Y ahí es muy importante tener personal que esté adecuadamente preparado, que el nivel de comunicación, porque es una comunicación que hay que hacer el interrogatorio, pero también hay que generar contención, porque es siempre un escenario, una noticia que impacta, y hay que generar garantías y transmitirle seguridad a los padres, a la institución de educación, de que si hay un grupo de personas que no fueron catalogadas como contacto y no reciben el tratamiento, es porque se filtró que no corresponde. O muchas veces nos pasa que a veces llaman, consultan para decir, bueno, a mi hijo que está, o a los padres de el vecino que también va a la escuela o al centro de estudio, no lo llamó nadie. Bueno, porque en el escenario donde se evalúa es el contacto estrecho, ¿sí? Esto no es un tema de que hay que evaluar al 100% de los niños de la escuela, ¿sí?, o de un centro recreativo o de un edificio si viven en un complejo, sino que tienen criterios muy estrictos. Y lo otro que es muy importante también plantear, que cuando el protocolo se pone en marcha, participan actores institucionales, ¿sí? En el momento que el accionar de los licenciados de la Dirección Departamental del Ministerio estaban trabajando, también trabajaba y articulaba el prestador ACE, pero también, como hay usuarios que son de la asistencial o que son de Mautone, los equipos asistenciales de allí también articulaban ese contacto. Esto, vuelvo a repetir, es un proceso de muchos años que tanto el Ministerio como las instituciones lo han trabajado. Por decirlo de alguna manera, en el contexto de la pandemia,
se generó un entrenamiento muy fuerte de trabajar sobre situaciones muy complejas y tener que articular rápidamente. Entonces eso también de alguna manera mantiene muy entrenado, muy activo al equipo. Y bueno, dentro de lo complejo de la situación que implica el fallecimiento de un niño, debemos remarcar que el proceso del protocolo viene funcionando y funcionó acorde a lo que nos planteaba.